A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de tipos de oraciones del área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy saludamos a Abdi en la interpretación de lengua de señas. Hola Abdi. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial. En la sesión anterior hablamos sobre los tipos de oraciones según su estructura, también pudimos ver algunas clasificaciones generales y te explicaba de manera específica cada una de las clasificaciones de estas oraciones. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la sesión anterior a través de este mapa que tenemos aquí. Hablamos también que una oración pues es la unidad lingüística más importante dentro de un discurso o dentro de una conversación, porque pues es la expresión o es ese conjunto de palabras que expresan una idea o un pensamiento completo. También hablamos sobre, según la estructura, que puede ser unimembre o puede ser bimembre, y vimos estas clasificaciones. Según la ilocución o la intención del hablante, especificamos que hay 6 tipos de oraciones: las dubitativas, las exclamativas, las interrogativas, desiderativas, imperativas y enunciativas. Te invito a que recuerdes qué es a qué se refiere cada una de las oraciones según la clasificación de la intención del hablante. Cuando era una dubitativa o cuando era exclamativa, imperativa, etcétera. Otra de las clasificaciones que pudimos analizar es según la estructura del predicado. Y hablamos que esta se divide en dos: la atributiva o copulativa, que es cuando analizamos la estructura de la oración, y las predicativas, que pueden ser clasificadas en transitivas o intransitivas, en reflexivas, en recíprocas, en personales o impersonales y en activas o pasivas. Recordemos un poquito lo que hablamos en la sesión anterior acerca de la clasificación según la estructura del predicado. Pero también te mencionaba que hay otra clasificación que es un poco extensa, por eso la estamos viendo en esta sesión, y es según la cantidad de verbos, ¿sí? Y es que según la cantidad de verbos, las oraciones pueden clasificarse en simples o también pueden clasificarse en oraciones compuestas. Pero si tú observas en este esquema, las compuestas se subdividen en 3 tipos de oraciones más: las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. Vamos a hablar un poquito sobre esta clasificación según la cantidad de verbos y vamos a tratar específicamente las oraciones coordinadas. Analicemos entonces qué es una oración simple. Si estamos hablando de que estamos clasificando las oraciones según la cantidad de verbos, las oraciones simples son las que tienen un solo verbo, es decir, solamente un núcleo del predicado, y por lo tanto expresan una sola acción. Cuando hablamos de este tipo de oraciones, podemos dividirlas en sujeto y predicado, y al momento de identificar los sintagmas y los núcleos de cada uno, podemos ver que solamente aparece una acción dentro de la misma. Por ejemplo, María acaricia a su gato. Acá hay una acción y solamente hay un verbo dentro de la oración. El bus recorre la avenida. El verbo es recorre. Mis abuelos nacieron en Jalapa. Está el verbo nacieron. Si tú observas, solamente hay una acción dentro de cada una de las oraciones. Por eso es que se denominan oraciones simples. ¿Por qué? Porque solamente
hay un núcleo del predicado, es decir, dentro del sintagma verbal solo podemos identificar una acción o un verbo. Pero están seguidas de las oraciones simples aquellas donde ya utilizamos dos acciones y nexos de unión, o sea, en el caso de los nexos, las conjunciones, y son las llamadas oraciones compuestas. Pero también algo importante es que a estas oraciones se les denomina oraciones complejas. Estas oraciones pues son las que tienen más de un verbo conjugado dentro de la expresión y se clasifican en coordinadas, en subordinadas y yuxtapuestas, como lo vimos en el esquema anterior. Por ejemplo, Lucía ve televisión y come una galleta. Si tú observas aquí, hay dos acciones dentro de la expresión, pero algo importante es que estas oraciones tienen nexos que corresponden a conjunciones que hacen a que la idea se una y se exprese como una oración compleja. Entonces vamos a analizar específicamente las oraciones coordinadas. Y estas oraciones, cuando ya la analizamos dentro del grupo de las oraciones compuestas o complejas, las oraciones coordinadas están formadas por proposiciones con la misma función y que son sintácticamente independientes. Quiere decir que la coordinación dentro de un tipo de oración compuesta o compleja es que cuando separemos cada una de las oraciones, estas van a tener independencia y van a tener una idea completa ambas, aunque estén separadas, aunque no tengan el nexo. Por ejemplo, mi perro es blanco y lleva collar. El verbo ser está conjugado y el verbo llevar. Si tú observas, aquí hay un nexo, que en este caso es una conjunción, y si separamos o analizamos cada una de las expresiones por separado, no pierden sentido. Mi perro es blanco y podemos decir mi perro lleva collar. Es decir, que en este caso las expresiones tienen sentido de forma independiente. Pero estas se clasifican en varias y es según el tipo de nexo que estemos utilizando. Las oraciones coordinadas, iba así, las oraciones compuestas o complejas coordinadas pueden ser copulativas, adversativas, disyuntivas, explicativas o distributivas. Y esto pues también tiene que ver en el caso de qué queremos dar a conocer y qué nexo queremos utilizar. Las coordinadas copulativas pues expresan adición o gradación, es decir, que aumenta el valor, que suma significado a la oración. Y podemos utilizar los nexos y, el nexo e o el nexo ni, que son conjunciones. Por ejemplo, los niños cantan y bailan. En este caso tenemos dos verbos y tenemos un nexo y, que corresponde a ese punto de análisis. Está también, Alberto tomó valor e inspiró a todos. Tenemos el verbo tomar y el verbo inspirar. Y también tenemos la otra oración, Luis no vino ni me llamó para avisar. Tenemos el verbo venir y el verbo llamar. Entonces tenemos ejemplos de estos tipos de oraciones. Pero también están las oraciones coordinadas explicativas, que siguen siendo de las oraciones compuestas. Las oraciones coordinadas explicativas son esas en donde una de las proposiciones explica o aclara el significado de la otra. Y estas pues no van a tener sentido si se separan porque dependen del nexo que estés utilizando para poder analizarlo. Usa los nexos es decir, o sea, o esto es. Ejemplo, no me llamó para confirmar, o sea que no viene. Aquí hay dos verbos, dos acciones dentro de la oración, pero si recordamos que es una coordinada explicativa, explica o aclara el significado de la otra. No me llamó para confirmar, esa es una expresión, pero si decimos o sea que no viene, es la aclaración de la expresión anterior. Y está utilizando el nexo o sea. Laura es abuela, es decir, Mario es padre. Tenemos
las dos acciones, el nexo, ¿sí? Y estamos aclarando. Laura es abuela, es decir, Mario es padre, ¿verdad? Tenemos una oración compuesta, coordinada, explicativa. También están las oraciones coordinadas distributivas, y estas indican una alternativa y usan los nexos bien, ya, unos, otros, tan pronto, o el nexo como. Bien ríe, bien llora, ¿sí? Son dos expresiones y decimos que indican una alternativa, puede ser cualquiera de las dos expresiones. Unos se divierten, otros se aburren. Tenemos acá las acciones, ¿sí? Y el nexo, que estamos dando opción. Eso corresponde a las oraciones coordinadas distributivas. Y también están las oraciones coordinadas adversativas, que estas expresan oposición o exclusión, es decir, que vamos a poder objetar algo dentro de una expresión. Utilizan los nexos pero, más, el nexo sin embargo, si no, no obstante, aunque, ¿sí? Nunca van a ir estos tres nexos juntos, pero más sin embargo, no, ¿verdad? Utilizamos cada uno por separado. Por ejemplo, fuimos a pasear, están las acciones, pero no llegamos allá, hay oposición o exclusión, ¿verdad? La película me gustó, sin embargo, es larga. Están las acciones y está el nexo. Hay una exclusión o una oposición. El bebé dio unos pasitos, aunque le costó, ¿verdad? Tenemos el nexo, el verbo, las acciones, ¿sí? En este caso, las coordinadas adversativas dan una oposición o una exclusión. Y están también las coordinadas disyuntivas, y estas pues presentan opciones. Esto es lo contrario de las copulativas, que en algún caso adhieren o agregan o suman significado. En este caso no. Las oraciones coordinadas disyuntivas presentan opciones entre las que se pueden elegir y están conectadas por los nexos o u. Por ejemplo, Carlos siempre o llega tarde o directamente no viene. Tenemos los verbos y el nexo de unión. Algo que tienes que recordar es que aunque estas sean copulativas, explicativas, adversativas, etcétera, cada una tiene un significado de forma independiente. Por ejemplo, no me llamó para confirmar, no viene. Puede ser, él no viene, ¿verdad? Laura es abuela, es una oración independiente. Mario es padre, es una oración independiente, pero el nexo es el que me indica a mí qué tipo de oración coordinada es, pero cada una por separado tiene un sentido y no depende de la otra. Entonces, cuando tú hayas analizado bien cada una de las oraciones coordinadas, vas a leer estas expresiones que tienes acá y vas a analizar, porque estas también pueden ser, recuérdate que las oraciones pueden ser distributivas también, pero pueden ser dentro de la ilocución o la intención del hablante, pueden ser enunciativas, interrogativas, exclamativas, etcétera. Entonces puede haber una oración, por ejemplo en el caso de acá, una oración interrogativa que sea compleja y que esté dentro de alguna de las coordinadas. Entonces vas a analizar qué tipo de oración coordinada es, porque aquí solamente tienes oraciones coordinadas, y vas a escribir, por ejemplo, ¿comes ahora o prefieres jugar? Aquí hay dos acciones, ¿sí? Y hay un nexo. Esto es una oración interrogativa, pero es compleja porque hay dos acciones. Pero ¿a qué tipo? Ya sabemos que es coordinada, pero ¿a qué tipo de oración coordinada corresponde? ¿A distributiva, explicativa, copulativa, a disyuntiva o adversativa? Tú vas a analizar a qué tipo de oración corresponde y así vas a hacer con cada una de las que tienes aquí para que vayas repasando este primer tipo de oración compuesta compleja que acabamos de ver, que es el grupo de las coordinadas.
En otra sesión vamos a hablar sobre las subordinadas y las yuxtapuestas. Esto es para que dentro de tu guía de autoaprendizaje en la fase 3, específicamente en la página 18, tú puedas trabajarla y puedas aplicar el conocimiento de oraciones coordinadas que acabamos de ver en esta sesión. Luego de esto, ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y comparte lo que acabamos de aprender en la sesión, que corresponde a los tipos de oraciones, en el caso específico de la cantidad de verbos que tiene, que puede ser oración simple, oración compuesta o compleja, y que vimos las oraciones coordinadas. Trabájalo en tu guía de autoaprendizaje y comparte tus conocimientos con un adulto. Agradecemos a Abdi la interpretación de lengua de señas y te recordamos, por favor, lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Y por favor, quédate en casa. Hasta pronto.